El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hemos hecho ya 2 programas anteriores y hemos pensado que hay necesidad de hacer este y uno más para completar la información muy general que queremos dejar sobre el 16 de marzo, la fecha de nuestra rebelión de los comuneros. En el primer programa que se hizo de este tema, trabajamos lo concerniente a qué situaciones, qué acontecimientos habían sucedido en la provincia de Socorro de aquella época, 1781, antes del 16 de marzo. Y creo que fue un muy buen programa y quedó una visión general sobre el tema. En el siguiente, que es el que acabamos de pasar esta semana, ¿qué sucedió el 16 de marzo? Aquí en la ciudad de Socorro, capital de la provincia de Socorro, el 16 de marzo de 1781. Igualmente creo que quedó alguna expectativa creada con algunas ideas, pero en general se dejó una visión genérica sobre lo que sucedió ese día. Los 2 programas que estamos diciendo, este y el próximo, por lo menos en este programa de hoy, vamos a plantearnos qué sucedió después del 16 de marzo, para hacer una correlación con las temáticas. ¿Qué sucedió? Tanto aquí en El Socorro, como capital de la provincia, e igualmente fuera de la ciudad de Socorro, ya en la parte de los municipios que componían la provincia de Socorro de esa época, y seguidamente esa llama de rebelión, de rebeldía contra la dominación extranjera, contra la dominación española, contra el régimen de impuestos, etc., cómo traspasó nuestra provincia y cubrió prácticamente todo el virreinato de la Nueva Granada. En ese orden de ideas vamos a tratar hoy 3 secciones concretas. En la primera parte vamos a ver algunas 4 fechas sobre algunos acontecimientos especiales sucedidos y que tienen mucho que ver aquí en la ciudad de Socorro. Después de ese 16 de marzo, ¿qué pasó aquí en la ciudad de Socorro? Cómo trascendió hacia otras regiones, pero esencialmente qué se organizó aquí. En la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar sobre la ruta comunera. Es que nuestros comuneros, esos 30.000 comuneros, o esos 20.000 para otros historiadores, lo cierto es que es un número muy grande de comuneros armados, decididos a cambiar las cosas de la historia, de lo que había pasado en 300 años de historia, y cómo aquí nace la independencia y nace la libertad con ese acontecimiento. ¿Qué hicieron ellos después de haber lanzado y haberse organizado aquí en El Socorro? ¿Cuál fue esa ruta que siguieron ellos? La consigna era llegar a Santa Fe de Bogotá a exigir el cumplimiento de lo que aspiraban que se cumplieran, acabando esos impuestos y demás. Es más, hubo la idea de libertad. Esa ruta comunera fue importante y es parte de la historia. Y en la última parte del programa vamos a ver entonces cómo esa rebelión comunera que inició aquí en El Socorro, que trascendió hasta llegar a Zipaquirá,
en la ruta comunera, y luego en qué lugares del virreinato de la Nueva Granada de ese momento, y yo siempre lo he explicado, el virreinato era con capital en Santa Fe de Bogotá, residencia del virrey, y tenía dos capitanías generales, la Capitanía General de Venezuela con capital en Caracas y la Capitanía General de Quito con capital en Quito, hoy Ecuador. Esos capitanes generales dependían del virrey de Santa Fe. Cómo este movimiento comunero se expandió de tal manera que hasta llegó a Venezuela, pasó a Pasto. Vamos a encontrar tanta expectativa con esta última parte del programa que esperamos cumplir con el deseo de dejar qué sucedió después del 16 de marzo de 1781. Una fecha importante fue la del 30 de marzo, a los 15 días del 16, el 30. Hay dos momentos importantes. Parece que también era día de mercado y por lo tanto concitaba la presencia de gente de todos los municipios de la provincia de Socorro. Según los historiadores, ese día llegó a Socorro un documento que se llamó la Cédula del Pueblo, en la cual hubo un cimacotero, redactor de ese documento, que de alguna manera hubo contactos e hizo llegar ese documento a Cimacota y de allí llegó aquí a Socorro. Aquí sucedió algo trascendental, pues ese documento sirve de guía para revivir el movimiento que estaba como adormitado un poco, y ese día se revive el movimiento. Miremos formalmente en el historiador Manuel Briceño, él cómo plantea este tema de la cédula del pueblo. Miremosla, leamos el documento. En la página 9 del documento de Manuel Briceño, en la página 9, iniciando el capítulo 2, se lee de la siguiente manera: llegó al Socorro en la mañana del 30 de marzo don José de Alba, que conducía un pliego enviado de Santa Fe por Fray Ciríaco de Archila, lego de Santo Domingo, a don Dionisio Plata. Inmediatamente se reunieron en la casa de don Juan Manuel Josef Ortiz, el que era portero del Cabildo. Varios de los que mayor influencia tenían sobre las gentes del pueblo, y abriendo el pliego leyó Ortiz unos versos que produjeron frenética exaltación entre los concurrentes. Inmediatamente sonó el tambor, dando el toque de alarma, y reunidas más de 4,000 personas, fueron leídos los versos a voz de pregonero en los lugares más públicos de la ciudad de Socorro. Aplausos estrepitosos acogieron las varias estrofas. Son más de 40 estrofas las que tenían un contenido político e ideológico, escrito por Fray Ciríaco de Archila, de Cimacota, sacerdote, ya lo dijimos, nacido en Cimacota, y que llega ese día a la ciudad de Socorro. Ese acontecimiento
hizo que llegara la segunda parte, que es a la que nos vamos a referir. Ante la inusitada respuesta de esos 4.000 socorranos ese día, el cura de la Chiquinquirá, de apellido Arroyo, lanzó campanas al vuelo y citó a que todos fueran a la iglesia, porque para él se estaba cometiendo un gran delito de lesa majestad, etcétera, y quería que los socorranos se calmaran, etcétera. Efectivamente, los socorranos acuden al llamado del sacerdote a la iglesia de la Chiquinquirá. Dijimos en el programa anterior que para ese momento ya estaba terminada como la vemos hoy. Fueron muchos los que escucharon esa voz y en el sentir de un historiador plantea que realmente el discurso y el sermón que él hizo los tenía como arrepentidos a esos socorranos del movimiento que estaban llevando a cabo. Y aquí es el tema que yo voy a resaltar. Aquí surge una mujer. La primera fue Manuela Beltrán y ahora surge otra mujer, la mulata Magdalena, ese 30 de marzo de 1781, que es la que se va a encargar de revivir el movimiento. ¿Qué hizo la mulata Magdalena? En el interior de la iglesia del templo de la Chiquinquirá. Mientras el cura, el sacerdote que hemos nombrado, hacía sus arengas, esta mujer, levantando la voz fuertemente, empezó a incitar y a preguntar de la siguiente manera: pero ¿hay aquí alguien quien defienda las armas del rey? El murmullo empezó muy suave, dice el historiador. No. ¿Pero acaso hay alguien aquí que defienda las rentas del tabaco? Levantando más la voz, le respondieron no. ¿Pero es que acaso aquí hay alguien que defienda los estancos del rey? Levantaron la voz de tal manera que el ruido que hicieron hizo cortar el sermón del sacerdote. Se pusieron de pie esos socorranos. El sacerdote en las horas de la tarde expuso la custodia del Santísimo para ver si los socorranos reaccionaban y tampoco fue posible. Esos socorranos, ya enardecidos por la mulata, apedrearon el Santísimo y apedrearon al cura. Y ese día, es una apreciación personal, pienso que tomaron la decisión de irse hacia Santa Fe de Bogotá. Por eso es importante esa fecha de qué fue lo que sucedió después del 16 de marzo. Entonces nos referimos a ese acontecimiento muy especial del 30. El otro acontecimiento va a ser ya para el mes de abril, el 18 de abril. Esta provincia agitada seguía en su quehacer político de derrotar a los españoles y se llega al 16 de abril. ¿Qué sucede el 16 de abril? Ese día, ante una multitud también muy enorme, el 18 de abril, se hace la proclamación de capitanes generales de los comuneros, se organiza un ejército, se nombran capitanes generales y otros cargos dentro de ese ejército, y se designa como comandante general de los comuneros al generalísimo Juan Francisco Bermeo. Se le da ese título de comandante general del ejército comunero. Trascendental ese día, porque ya con todos esos argumentos, el viaje hacia Santa Fe a reclamarle a las autoridades ya estaba más o menos organizado. Pero yo resalto lo siguiente de ese día 18.
Juan Manuel Ortiz, nuestro socorrano que acompañó a José Antonio Galán en el patíbulo, el único de los que ahorcaron ese día allá, junto con José Antonio Galán, José Manuel Ortiz Socorrano, fue quien redactó el documento que, leído a la multitud, redactó el documento que nombraba a Juan Francisco Bermeo como generalísimo de los comuneros. Fue Juan Manuel Ortiz. Y lo firmaba, ese es un documento, y pienso que con eso bautizó nuestro movimiento, porque no lo firmó como Juan Manuel Ortiz, ni lo podía firmar nadie. Aparece firmado como Nos el Común, nosotros los comuneros. Qué importante, ese 18 de abril. Vamos a referirnos rápidamente a unas 2 fechas más. Ya en Santa Fe, en Zipaquirá, perdón, en mayo 19, Juan Francisco Bermeo, ya ese es el tema que vamos a formar parte del tema de la próxima semana. Juan Francisco Bermeo nombra a José Antonio Galán como capitán del ejército comunero. Yo quiero leer un poquito ese documento porque es muy importante para la temática relacionada con lo que estamos explicando en este momento. En la Rebelión Comunera de 1781, documentos tomo 2 de Juan Frid, en la página 543, dice: documento en que Bermeo, sin firma, proclama a Galán como capitán comandante del común. Sepan todos, letra última y firma esta: yo, el dicho capitán general don Juan Francisco Bermeo, pedido por el común, propuse a todo el común, mirando por el bien público y la dirección de él, haciendo preguntas y existiendo las respuestas, si se hallaba por conveniente el mandar a don José Antonio Galán a tierra distinta de esta de Zipaquirá. Y solo dijeron que era un hombre pobre, pero de mucho ánimo, que solo se había venido de Cartagena a cumplir su destierro, pero así lo recibían de capitán comandante. Continúa más adelante el documento. Y asimismo confirmo a dicho José Antonio Galán de capitán comandante de la tropa de socorro, para que, existiendo mi propia persona, pueda nombrar y nombre una persona que sea de su satisfacción para que le acompañe, bien entendido, etcétera, etcétera, etcétera. Con este documento es que se va a formalizar la presencia de nuestro José Antonio Galán, porque Bermeo cumplió una tarea hasta la firma de las capitulaciones, el 8 de junio. Después va a asumir esa dirección el capitán de los comuneros. Hoy Socorro tiene honradamente a nuestro batallón de artillería, capitán José Antonio Galán, aquí en la ciudad de Socorro, una garantía para nuestra tranquilidad y seguridad. La última fecha, entonces, que vamos a tener en cuenta hoy, es que el 8 de junio, tras todo un proceso que ya veremos más adelante, de ese tema de las capitulaciones, porque no era el sentido con el cual habían salido de aquí, de Socorro, a ir a capitular allá un documento, sino irse hasta Santa Fe, era la meta, llegar a Santa Fe. Pero Bermeo y el arzobispo hicieron un poco de cosas e indujeron a que se firmaran unas capitulaciones. El día 8 de junio
mediante una gran ceremonia religiosa, un Te Deum y misa campal, etc., se juraron 38 capitulaciones, que era como esa aspiración de los comuneros a sus necesidades. Y juraron bajo la Biblia que las cumplían tanto Berbeo como el arzobispo. Pero al poco tiempo fueron anuladas. Ese va a ser también tema para nuestro próximo programa. Porque hasta este momento es que Juan Francisco Berbeo va a ser ese líder hasta cuando firman esas capitulaciones. Después ya pasa a otra circunstancia. Con toda esta organización que se había dado aquí, la orientación general, la aspiración de que le dieran solución y que anularan definitivamente eso que hizo nuestra Manuela Beltrán, romper ese edicto y acabar todo ese régimen de impuestos y demás, era irse hasta Santa Fe. Después de esa organización ya, de haberse nombrado ese consejo de guerra, de haber nombrado capitanes generales, de haber asignado un comandante, etcétera, con toda esa organización, pienso que a comienzos de mayo se reunieron en el Socorro, habían llegado a finales de abril delegados de San Gil, de Barichara, de Charalá, de Simacota, etcétera, un gran número de gentes, y bajo la dirección, la comandancia de Juan Francisco Berbeo y los capitanes generales que se habían nombrado aquí, inician ese desplazamiento hacia Santa Fe de Bogotá. En aquella época era Santa Fe, la capital del virreinato. Yo quiero resaltar algo muy importante en este momento. Pregunto, ¿cuántos de los televidentes que ven el programa hoy han ido a caminar, por alguna razón, a caminar entre Socorro y Palmas? Es posible que algunos, pero tal vez no creo que todos. ¿Cuántos han ido caminando hasta Oiba? No creo, van en carro, van en bus, etcétera. ¿Caminando? Yo quiero que hagamos la siguiente reflexión. Entre ese Socorro de 1781 y Santa Fe de Bogotá eran mucho más de 300 kilómetros por ese camino real que unía a todos los pueblos que formaban parte de ese virreinato. Caminando. ¿Quiénes se fueron? Dicen los historiadores. Alguno habla de los 20.000 comuneros sobre Santa Fe de Bogotá. Y la Real Audiencia, en un informe al rey, decían para ellos que no eran 20.000, que para ellos eran 30.000 comuneros. Pero no se fueron solos. Los hombres se fueron, esos 30.000 iban con sus mujeres y sus niños, con el mercado para la alimentación. ¡Qué héroes! Caminar de aquí hasta Zipaquirá, Nemocón. ¡Qué heroísmo el de los comuneros! Se le iban sumando. De aquí el Socorro salió un grueso del ejército comunero, llamémoslo así, y en la medida que pasaban por Confines, que fue el primer sitio de ese desplazamiento, o pasaban por Oiba, por ejemplo, allí se iban sumando más y más y más y más. Veamos específicamente cuál fue esa ruta concreta de los comuneros. De Socorro salen para Confines, pasan a Oiba, de Oiba a Guadalupe, de Guadalupe a San José de Suaita, de San José de Suaita a San Benito, de San Benito a Güepsa. Güepsa es un municipio que actualmente forma parte de la provincia de Vélez, lo mismo que San Benito. Allí
ya iba un inmenso grupo de comuneros. Se le suman, dicen algunos historiadores, 5.000 aborígenes, 5.000 indios, comandados por el cacique Pisco. Engrosaban ese ejército comunero, porque en el ejército comunero estaban los criollos de alto nivel económico como Juan Francisco Bermeo, Salvador Plata y otros, pero además iban el grueso del ejército eran los criollos de bajos ingresos, los criollos pobres, pero además los negros, los esclavos, los indígenas. Era el pueblo el que se levantó en ese momento. De Websa pasan a Cite y de Cite pasan a Puente Nacional. En Puente Nacional va a haber un espacio aquí, un alto, en esa ruta comunera, porque allí se presenta la primera batalla formal de un enfrentamiento entre el ejército del rey y el ejército patriótico. Nunca antes en los 300 años había habido una batalla formal. En Puente Real, hoy Puente Nacional, se da esa primera batalla el 8 de mayo, 7 y 8 de mayo. Llegan a Puente Nacional, hay un ejército español que los espera, un ejército realista, y ante la inmensidad del ejército comunero se presenta el enfrentamiento, pero sin mediar más respuesta, los realistas, el ejército del rey, se rinde a los comuneros, y eso se entiende como una primera victoria de un ejército patriótico. Todos los 8 de mayo, en Puente Nacional de hoy, se celebra con gran alegría porque ellos son tan comuneros como nosotros. Es decir, nuestro tema de que en la independencia Santander es primero, por supuesto, es que vamos hasta Vélez y vamos hasta Puente Real, etc. De Puente Nacional, después de ese acontecimiento, van a pasar a Saboyá, de allí a Chiquinquirá, y entonces ya estamos hablando entonces que a partir de Saboyá ya pasarían a lo que hoy es Boyacá. Saboyá y Chiquinquirá. Sigue el recorrido y van a pasar a lo que hoy es ya Cundinamarca, a Simijaca, a Susa, a Fúquene, a Nemocón y a Zipaquirá. ¿Qué sucede? Primero se hace una ubicación en Nemocón. Se estacionan esos 20.000, esos 30.000 comuneros en una hacienda muy cerca a Nemocón. Y allí empieza ese rifirrafe entre el arzobispo Caballero y Góngora, que había sido delegado para acercarse a hablar con los comuneros, y establece esa conversación con Juan Francisco Bermeo, etcétera. Se comunican y se inicia ese proceso de que no debían seguir hacia Santa Fe. Parece que Bermeo fue partidario y se pusieron de acuerdo con el cardenal, y efectivamente la idea era establecer unas capitulaciones. En ese tema de las capitulaciones de Zipaquirá, es bueno anotar desde ya que hubo una gran presencia de la provincia de Tunja, de Sogamoso, de Uitama, quienes asesoraron fuertemente la necesidad de esas capitulaciones. Y entonces, ya en un próximo programa vamos a hablar un poco más de ese tema. De Zipaquirá, de Nemocón, perdón, se va a hacer esa transición, y ya lo dijimos, al 8 de junio, donde se va a firmar esas capitulaciones. ¿Qué pasó allí? Después de esa misa campal y de haber jurado sobre la Biblia, la creencia religiosa católica de ese pueblo comunero desde ese momento era inmensa
y era palabra de arzobispo, palabra de misa campal, de juramento sobre él. Se suponía que habían logrado los comuneros el éxito de lo que habían aspirado cuando salieron del Socorro. Desafortunadamente eso no fue así. Y lo que se hizo allí, según algunos historiadores, fue una verdadera traición a los intereses de los comuneros. Santa Fe de Bogotá, como para terminar esta pequeña parte de ese desplazamiento, Santa Fe de Bogotá tendría unos 3.500 habitantes para ese año, 1781. Socorro no pasaba de 1.900, 1.800 habitantes. Toda la provincia de Socorro tendría unos 3.000, 4.000 habitantes. Y presentarse 30.000 a sacar a esas autoridades españolas, etc., fue como la razón que un poco manejaron entre Bermeo y el arzobispo, pero en unas capitulaciones que fueron absolutamente inconsecuentes. La rebelión comunera sí cubrió a todo el virreinato de la Nueva Granada. Hasta ahora lo que hemos planteado es aquí nuestra circunstancia muy próxima. Quiero con esta parte demostrar a los socorranos de hoy y decirle que al gobierno que realmente son 238 años que estamos cumpliendo de olvido, porque estamos en el año del bicentenario de la independencia definitiva, y a esta tierra el gobierno nacional y las grandes inversiones y esa gran conmemoración de ese proceso libertario, a nuestro Socorro, a nuestra provincia santandereana, a todo este proceso vivido en estas tierras, se nos ha olvidado. Eso será temática para otro programa. Hubo 3 momentos de expansión de esos tumultos comuneros. Esa primera oleada de tumultos comuneros la plantea nuestro autor, Mario Aguilera, de la siguiente manera. Vamos a hacer lo más rápidamente posible lectura de esto. Después de ese 16 de marzo, estamos diciendo, el 24 de marzo, o sea, los 8 días después del 16, de los acontecimientos del Socorro, aparecen en San Gil, en día de mercado, los verdaderos motines dirigidos por Isidro Molina en esta ciudad. Después, en los primeros días de abril, la misma labor desempeñada en Charalá por Roque Cristancho. Por supuesto, el 21 de abril contamos con Ignacio Tavera, que organizó ese levantamiento en Vélez. El 12 de mayo, Isidro Molina renuevan e inician los tumultos en Tunja. De acuerdo a eso, miremos formalmente a nivel de la provincia cuáles fueron esos movimientos que se van dando. El 3 de mayo en Sogamoso, asalto a las rentas reales. El 6 de mayo en Moniquirá, elección de capitanes y asalto a los estancos. En Concepción rompen el edicto sobre la Armada de Barlovento. El 7 de mayo en Santa Rosa, saqueo de la Administración de Rentas. El 8 de mayo en Chita, ya estamos hablando de Boyacá, asalto a las administraciones reales, elección de capitanes. El 9 de mayo en Gámeza, Monguí, Pueblo Viejo, Firavitoba, Tibasosa, Nopsa, Pesca.
levantamientos y saqueos en todas estas partes. Por supuesto, esto ya es en el Boyacá de hoy. El 12 de mayo, en el Santo Exeomo, estamos hablando de allí en Boyacá, rompen el edicto de la Armada de Barlovento, Villa de Leyva. El 13 de mayo, Villa de Leyva, asalto a la administración. En Zipaquirá, el 16 de mayo. El mayo 17, en Tunja. Importante, mayo 18, en Bucaramanga. Si ven cómo va ampliándose ese foco, esa rebeldía. En Bucaramanga, el 18 de mayo, saqueo a las administraciones reales, elección de capitanes. Mayo 20, en Piedecuesta, lo mismo. Mayo 21, en Pamplona, estamos hablando del norte de Santander. Mayo 24, en Ibagué, en Guaduas. Y finalizamos esta primera parte, entonces, en junio 7, en Zipaquirá. Hay dos momentos de expansión que son los siguientes. La segunda oleada de tumultos, ya ampliada hacia el virreinato de la Nueva Granada, igualmente nos la presentan entre junio de 1781 y septiembre de 1781. Es decir, después de haberse firmado, llamo la atención, después de haberse firmado las capitulaciones en Zipaquirá. La gente no quedó conforme con eso y el movimiento va a seguir. Y allí es donde nuestro José Antonio, lo vamos a plantear en el próximo programa, toma riendas en el tema. Aguilera plantea de la siguiente manera este segundo momento de levantamiento en el virreinato de la Nueva Granada. En la página 151, tumultos en el foco de la rebelión de junio a septiembre de 1781. Para tratar de resumir, vamos a hacerlo de la mejor manera. En junio 20 se levantó Curití nuevamente. En junio 21 en Socorro volvieron a levantar. Amenazaron a Salvador Plata. Salvador Plata fue, junto con Juan Francisco Bermeo, aquellos que no fueron tan coherentes con la rebelión comunera, tenían sus propios intereses. Junio 24 en Zapatoca, junio 26 en Las Vueltas, junio 30 en Socorro, julio 6 en Oiva, después de la firma de las capitulaciones, julio 11 en Suaita, julio 16 en Vélez, Moniquirá, julio 26 en Chima, rechazar al cura, a los capitanes, etc. Julio 30 en Huaca, pueblo de indios. Julio 31 otra vez en el Socorro. El 3 de agosto otra vez en el Socorro. Agosto 21 en Santana, aquí un municipio cercano a nosotros. Guadalupe, Moniquirá, Puente Real se levantaron, ultrajaron a los alcaldes y al clero. La iglesia se amarró en ese momento en defensa de su majestad el rey. Por eso tanto rechazo de los comuneros. Agosto 31 en Socorro, septiembre 3 en Barichara. Por supuesto, septiembre 3 en La Robada, hoy se llama Galán. Septiembre 4 en Socorro, septiembre 11 otra vez en Socorro. ¿Cómo se amplió de esta manera, en esta segunda instancia, ese levantamiento? Miremos en la última parte de esto cómo Aguilera nos plantea que rebasó el virreinato de la Nueva Granada y llegó hasta Venezuela. Miremos qué es el planteamiento que hace de ese tercer foco de rebelión.
acabamos de soportar la bibliografía del programa. Me corresponde en este momento, para finalizar la temática de hoy, hacer el planteamiento para el tema para el próximo programa. Digamos de la siguiente manera: entre el 30 de marzo de 1781 y el 8 de junio, la responsabilidad del proceso comunero reposó en el generalísimo Juan Francisco Bermeo, que era el comandante general del ejército comunero, que desde el Socorro, desde la ciudad de Socorro, se desplazó hasta Zipaquirá. Después de este acontecimiento de las capitulaciones, Juan Francisco Bermeo prácticamente dejó de ser ese líder de los comuneros, porque volvió a sus actividades económicas y hasta fue alcalde del Socorro, etcétera, porque eran sus intereses muy personales. Pero hay un personaje que estamos viendo, José Antonio Galán, que para finales de mayo de 1781 fue nombrado por Juan Francisco Bermeo capitán del ejército comunero, quien a partir de ese momento, y por no haber compartido lo de las capitulaciones, asume la dirección del movimiento comunero, porque es que la rebelión comunera va a durar del 16 de marzo de 1781, con el rompimiento del edicto por parte de Manuela Beltrán, hasta el 2 de febrero de 1782, cuando sacrifican heroicamente a José Antonio Galán y sus 3 compañeros en Santa Fe de Bogotá. Concretando entonces, para el próximo programa vamos a ver un poco cómo se manejó el liderazgo de la rebelión comunera, quiénes fueron consecuentes y coherentes con el movimiento y quiénes en un momento determinado no lo fueron porque tenían otros intereses. Es decir, el proceso comunero, en decir de algunos historiadores y académicos, tuvo el nacimiento de las 2 formas de hacer política en Colombia: la de los correctos, la de los honestos, la de los que tenían ética y que tienen ética, como fue José Antonio Galán. Con él nació todo ese proceso correcto, válido, y de quienes engañan y dicen mentiras y falsean la verdad, como fue el caso de Juan Francisco Bermeo, de Salvador Plata y de otros dirigentes que en un momento determinado no fueron consecuentes con el movimiento y más bien traicionaron ese deseo del pueblo comunero de 1781. Qué tema tan especial para la próxima semana.